Mis queridos hermanos, ¿qué tal? Buenos días. Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias por unirse y sintonizarse a este canal que lleva el nombre de su servidor, Haroldo Camacho. Les agradezco mucho por compartir el enlace de este canal, por hablar del tema de la justificación por la fe con otros y también cómo este canal le ha sido de gran bendición en su vida espiritual, porque muchos nos dicen que la justificación por la fe es un tema que lo enfría a uno en la fe, que le quita las obras, que le quita la obediencia, que le quita todas esas cosas que a Dios le complacen. Bueno, la justificación por la fe, una de las cosas que hace es que nosotros miramos nuestra obediencia, miramos nuestras obras y las vemos imperfectas, de tal modo que le presentamos a Dios una obediencia mejor, unas obras infinitamente mejores que son las obras de Cristo y la obediencia de Cristo. Bueno, estamos aquí al otro lado de la epístola de Santiago y hemos visto en esta epístola cómo el Espíritu Santo usó a Santiago como un mensajero y siervo de Cristo y siervo del Evangelio, puesto que como Juan el Bautista, Santiago nos llama a las buenas obras, nos insta a las buenas obras y finalmente nos dice que no somos justificados solamente por la fe, sino también por las obras. Y esto ha sido un punto álgido entre muchos cristianos, no solamente dentro de mi punto de referencia, que es el adventismo del séptimo día, sino entre los cristianos que luchan de una y otra manera para saber cómo van a reconciliar a Santiago con el apóstol Pablo. Y pues muchos responden rebajando la calidad de la inspiración de Santiago, cuestionando su entrada en el canon bíblico o sencillamente diciendo que Santiago estaba hablando de la justificación de la iglesia ante los hombres y no de la justificación de la iglesia y sus miembros y sus individuos ante Dios. Pero nos hemos dado cuenta que Santiago está hablando precisamente de la justificación del individuo ante Dios, porque vimos cómo hay estas dos líneas de pensamiento en el judaísmo, y hay que recordar que Santiago estaba escribiendo a los creyentes judíos, creyentes en Cristo, pero dispersos. Así que él está tratando de usar cosas conocidas por los creyentes judíos para ubicarlos dentro del cristianismo. Y entonces vimos cómo hay estas dos corrientes en el judaísmo. Una, la corriente del Targum de Onkelos, la cual sí dice que los judíos creían que Abraham en Génesis 15 había sido declarado justo por Dios porque él creyó en la palabra de Dios, que Dios le daría una simiente innumerable como las estrellas de los cielos. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y esta es una corriente dentro del judaísmo que nosotros vemos como Pablo toma esta corriente y es la manera como él expone el evangelio. Y también decimos que lo hizo por la inspiración del Espíritu Santo. Pero había otra corriente, una corriente que vemos resumida en el libro de Macabeos, uno de los libros
no canónicos del Antiguo Testamento, un libro que se incluye en los libros que, por ejemplo, están en la Biblia publicada por la Iglesia Romana. Y esta línea recoge la línea de pensamiento que cuando Dios en Génesis 15 dice que, o Moisés escribe, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, que esto fue un tipo de profecía que no se cumplió sino hasta Génesis 22, cuando Abraham comprueba que era un hombre justo por la obra, la obediencia de ir al monte Moriah y sacrificar a su hijo Isaac. Pero Dios no lo permitió. Dios le mostró el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero de todos modos, Santiago afirma, y él se redobla varias veces diciendo que entonces Abraham no solamente fue justificado por la fe, sino también por sus obras. Y vimos entonces cómo Santiago, al principio de la epístola, él dice que es siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo, de tal modo que él es siervo de su hermano, porque este Santiago se cree era hermano mayor, hijo de José, por lo tanto medio hermano de Jesús. Y él dice que es siervo. Qué humildad la de Santiago, considerarse siervo de Jesús. Pero al decir eso, él estaba diciendo que es siervo de aquel que vivió, murió, resucitó a su favor, como sustituto de su persona como pecador. Él es siervo del Evangelio. Y el Espíritu Santo entonces usa a Santiago al tomar la línea de Macabeos de la justificación por la fe más las obras, y el Espíritu Santo lo usa como Juan el Bautista para demandar obediencia a las obras de la ley. Pero hay que ver que al introducir todo este tema de la justificación por las obras más la fe, Santiago utiliza una clave y él presenta esa clave al principio. Esta era una manera rabínica de enseñar, era una manera inductiva de enseñar, es decir, que induce al pensamiento, no es deductiva que va A, B, C, D y finalmente la conclusión es esta, sino que él presenta esta norma al principio, y la norma es: la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, la misericordia que desconoce cualquier condición, la misericordia se jacta, porque esa palabra triunfar allí está relacionada a la palabra jactarse, que era el grito de victoria de los soldados que se jactaban de la victoria del rey en una gran batalla. Entonces la misericordia se jacta sobre la condenación. Y cuando dice juicio, no es solamente del proceso judicial, sino es de la sentencia de culpable, la sentencia de condenación que se daba en el juicio. De tal modo que al leer toda esta argumentación de Santiago, cuando él habla a favor de las obras, él está diciendo: ustedes serán juzgados por sus obras y no solamente por su fe. Y no solamente que serán juzgados, sino que se dará el fallo de condena
porque ustedes no han tenido suficientes obras para justificarlos. Y si no tomamos en cuenta la introducción que da Santiago al principio, estamos perdidos y nos vemos en un dilema entre Santiago, Pablo y Moisés. Pero lo que Santiago está diciendo, y esto no me lo invento yo, esto está aquí en las Escrituras, lo que Santiago está diciendo, que cuando nosotros somos juzgados por nuestras obras defectuosas, por nuestras faltas de obras, porque la pregunta es, Santiago, ¿cuántas obras se necesitan para nuestra justificación? ¿Será una sola o serán muchas y constantes las obras que debemos dar? Lo que Santiago está implícitamente diciendo es que no tenemos suficientes obras para evitar la sentencia de condena. Todo lo demás que sigue en la epístola de Santiago es una continua amonestación a las buenas obras, a vivir honradamente, a vivir con un corazón que se derrama por el prójimo, a no ofender en palabra ni en pensamiento, de tal modo que Santiago siempre se redobla a favor de exhortarnos a las buenas obras, y la insinuación es que de todos modos no cumpliremos porque siempre hay una nueva y mejor obra que hacer. No obstante, Él quiere, como siervo de Dios y siervo de Jesucristo, aquel que vivió, murió y resucitó a nuestro favor, Él quiere que en todo nuestra reflexión propia y reflexión como iglesia, y al darnos cuenta de que somos condenados por la ley, condenados por la exigencia a las obras y a la continua presentación de mejor y más perfectas obras, Santiago quiere que nosotros recordemos que la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia de Dios en Cristo Jesús, la vida que Él vivió, la muerte que Él murió, los pecados que Él llevó, el juicio y la condena que hay en contra de nosotros por falta de buenas obras. Recordemos que su misericordia en Cristo Jesús ya ha triunfado sobre todo el juicio que Santiago presenta está contra nosotros. De tal modo que es genial. Santiago hace una obra maravillosa al urgirnos a las buenas obras, pero al mismo tiempo recordarnos que la misericordia triunfará sobre todas nuestras faltas de buenas obras. Entonces, ¿qué obras le vamos a presentar a Dios? No nos queda otra que presentarle a Dios la obra consumada, la obra perfecta de Cristo a nuestro favor. Santiago, tú quieres obras, aquí están las obras de Cristo. Tú quieres perfección en nuestro comportamiento ético con el prójimo, aquí está el amor de Cristo. Tú nos presentas la ley como la norma de nuestra conducta ante Dios y ante el hombre. Aquí está el cumplimiento de la vida de Cristo a mi favor, porque la misericordia
triunfa sobre el juicio. Así que yo quería usar estos minutos con ustedes para hacer este resumen de la epístola de Santiago, en la cual somos fieles a confirmar y aseverar, reclamar la inspiración de la epístola de Santiago, no colocarlo a él como una epístola de paja, sino decir gracias Santiago porque nos has hecho recordar, no importa en qué etapa estamos de nuestra vida cristiana, no importa que hemos reclamado como nuestra la vida de Jesús. Tú estás allí como Juan el Bautista para recordarnos de la alta norma de la ley y decirnos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Santiago se hace siervo, se identifica como siervo de Dios y siervo de Jesucristo, yo veo a Santiago diciendo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mucho más cuando Santiago entonces introduce todo el tema de la justificación por las obras más la fe, introduce todo ese tema con la clave. Y la clave es, hermano, hermana, te voy a hablar de las obras. Sigue constante en las obras. Pero recuerda que la misericordia triunfa sobre la imperfección, lo defectuoso que siempre serán tus obras. Jamás podrás confiar en tus obras, porque la misericordia triunfa sobre todas ellas. Y recuerda que esta palabra misericordia tiene nombre. La misericordia no es sencillamente un valor moral, un valor ético o una cualidad o un atributo de Dios. Cuando se trata de Dios, la misericordia tiene nombre y el nombre es Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo del hombre, aquel que fue a la cruz, enviado de Dios para mostrarnos misericordia en nuestro estado de pecadores. Y no solamente a nosotros que hemos escuchado el nombre de Jesús, pero a millares y millares de seres humanos que han respirado oxígeno a lo largo de las edades de este planeta Tierra, en otros continentes, en otros lugares, antes que se esparciera la cristiandad por todos esos lugares, e inclusive hoy en lugares donde todavía no se escucha el nombre de Jesús ni su obra. Estamos hablando de países en Asia, países en el Medio Oriente, estamos hablando de millones y millones en la India, en China, en la Unión Soviética y aún dentro de nuestros mismos países. Hay tantas personas que crecen dentro de un ambiente ateo, un ambiente agnóstico, un ambiente pagano materialista, que ellos realmente, aunque pueden escuchar en la Navidad y en la Pascua y en la Resurrección algo de Cristo, no están escuchando el Evangelio. Así que esta misericordia, la obra de Cristo, alcanza
abraza y triunfa sobre la condenación que recae sobre toda cultura, sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Abraza con misericordia, triunfándose y jactándose sobre toda condenación y todo juicio. Y es por eso que cuando nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 5, y a lo largo de todo Apocalipsis, encontramos que toda rodilla se dobla ante el Cordero, diciendo: digno, digno, digno es el Cordero. Y toda la creación, todo ser creado, qué bonito será eso. Ver a culturas pasadas de mayas, aztecas y de cuánta otra cultura en África, en Asia. Todas esas millares de millares se cumple la promesa a Abraham, que la simiente, siendo Cristo, dio fruto y bendijo a todas las naciones sobre la tierra. Y todas estas naciones desconocidas para nosotros en la historia, nos tomaremos de la mano y unidos exaltaremos a Dios, porque su misericordia en Cristo Jesús ha triunfado sobre toda condenación. Y tú estarás allí. Nos daremos la mano, porque por la gracia de Dios en Cristo Jesús hemos sido justificados. Nuestros pecados han quedado eternamente borrados y perdonados. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.